Recuerden que para abrir un archivo en el que ya estaban trabajando tienen dos formas de hacerlo. Una, yéndose a la carpeta en la que lo guardaron y la otra, abriendo el programa. Por ejemplo, en el caso de Flash, abrimos el programa y recordemos que en la pantalla de inicio tenemos tres columnas o tres grupos de opciones que podemos seleccionar. Hasta ahorita hemos estado trabajando con la del medio, donde seleccionamos archivo de ActionScript 3.0. Ahora nos vamos a ir a la primera columna de la pantalla de inicio, donde nos muestra los archivos recientes con los que hemos trabajado. En este caso vamos a seleccionar el nombre del archivo que queremos. Aquí aparece abrir un elemento reciente y el que dejamos pendiente con el que vamos a ir trabajando es el que dice palabra. Lo seleccionamos, esperamos a que cargue. Bien, ya agregamos aquí una letra en cada capa y creamos la capa de fondo donde insertamos esta imagen. Ahora lo que corresponde es comenzar a hacer la animación. Recuerden que dependiendo del número de fotogramas que utilicen, va a ser la velocidad con la que va a reproducirse o con la que se va a hacer el movimiento. Por ejemplo, si hago un desplazamiento de la letra I, que es esta, para que haga su entrada hacia el escenario, y le pongo 5 fotogramas, selecciono fotograma 5, F6, y luego en el fotograma 5 lo desplazo a esta distancia. Voy a poner la interpolación de movimiento, clic derecho, crea interpolación clásica. Cuando haga mi animación se va a desplazar así, a esa velocidad. ¿Por qué? Porque son pocos fotogramas los que hay. Ahora si lo hago de esta manera, lo voy a hacer con otra letra, con la N, pero le voy a poner 30 fotogramas, F6, crea interpolación clásica, control enter para la vista previa. Vemos que pasa la I bien rápido, la F no se ve porque no la he desplazado. Cierro. Entonces en el primer fotograma está aquí, que es esta, la N, perdón, y en el siguiente fotograma no se vio porque no la desplacé. Ahora que la voy a desplazar a la misma distancia que desplacé la I. Ahora sí, control enter, y vemos que pasa la I y desaparece, pero la N tarda en moverse. Entonces, dependiendo de la velocidad o el efecto que queramos en nuestra animación, va a ser la cantidad de fotogramas que vamos a utilizar. Obviamente vamos a irnos más lejos sobre la línea de tiempo. A mí me parecen los 30 fotogramas que le puse a la N más o menos los adecuados. Hay otra forma de hacer más lenta la animación si es que queremos que toda la animación sea lenta. Antes de continuar, si ustedes ven, cuando hago la reproducción primero aparece la I y no se ve la N todavía, hasta que llego a este punto en el que ya entra. Y después ya se ve la N pero no se ve la I. ¿Por qué? Porque la I solamente la tengo hasta el fotograma 5. También las demás letras solamente están en el fotograma 1. Por tanto, las demás letras a partir del fotograma 2 no existen. Es el mismo caso con el escenario. Entonces, antes de comenzar con la animación, primero tengo que ver o calcular cuántos fotogramas voy a utilizar en mi animación para que mi escenario tenga ese número de fotogramas. Voy a quitar estos fotogramas que acabo de insertar, selecciono todo, clic derecho y luego quitar fotogramas. Ahora, si yo pienso que mi animación voy a desactivar el candado para que pueda utilizar esa capa, va a tardar, por ejemplo, 105 fotogramas. Selecciono fotograma 105 y luego F6. Y ahí no voy a mover nada porque la imagen es estática, es el escenario. Y ahora sí comienzo con mis letras. Primero la I, lo voy a hacer de 20 en 20, F6. También obviamente si el desplazamiento es corto, pues va a ser más lento, porque en este transcurso o en este espacio, en esta distancia va a transcurrir 30 fotogramas por segundo, es decir, 20, perdón, cada segundo van a transcurrir 20 fotogramas.
Entonces lo voy a poner a esta distancia o a esta. Luego puedo hacer lo mismo con la N, F6, y ya las voy insertando uno a uno. Luego la F, F6. No. Lo muevo. Voy a guardar cambios para evitar que si se apaga la máquina no vaya yo a perder mis archivos. Y luego continúo con las demás letras. F6 para insertar el fotograma clave. Y las voy insertando. Fíjense que aquí se ve que desaparece. Las voy insertando hasta tener todas las imágenes dentro del escenario desde el fotograma 20. Una vez que ya puse todas mis letras en el fotograma 20, voy a agregar interpolación clásica a todos. Recuerden clic derecho, crea interpolación clásica, y lo hacemos con cada uno de los primeros fotogramas de las capas de las letras. Como son muchos, podemos hacer esto. Miren, seleccionamos todo, clic derecho y crear interpolación clásica. Se puede. Esto ya cuando sabemos usar bien el programa. La flecha no la he movido. Si presiono control enter, ahorita tengo esto. Simplemente es la entrada de las letras y desaparecen porque a partir del fotograma 21 no existen. Solo existe el escenario. Entonces ahora lo que voy a hacer es darle otros 20 fotogramas a cada letra. Sería hasta el 40. F6. Ya automáticamente aparece la interpolación clásica. Y voy a mover las letras para donde yo quiera. Si es que en este caso las letras se pueden cruzar. Si yo quiero que no se toquen, que estén sobre un mismo plano, entonces sí tengo que irlas moviendo con cuidado para que cuando se pasen a traer se vea que chocan. Y esta es la última letra de F6. Por ahí quedan unas letras que no tuvieron interpolación, hay que ponérsela, clic derecho, crear interpolación clásica, crear interpolación clásica. Y control enter para ver cómo va nuestra animación. Y ahora tenemos esto. Bien, vamos a repetir este proceso varias veces de manera que tenga varios movimientos, que se vea que continúa por lo menos unos 30 a 40 segundos el desplazamiento y después se forma la letra. Es decir, al final, en la última línea o en el último fotograma que inserté un fotograma clave, ya vamos acomodando las letras para que formen la palabra. Una vez que hayamos agregado todos los fotogramas clave que consideremos necesarios, control enter para probar nuestra película. Y tenemos esto, pero cuando se forma la palabra desaparece y vuelve a empezar. Entonces necesitamos que quede estática la palabra un rato. Lo que vamos a hacer entonces es, después del último fotograma, recuerden que cada vez que agregamos un fotograma clave movíamos de lugar la letra para que se viera el efecto de desplazamiento. Después agregamos la interpolación clásica. Ahora lo que vamos a hacer es, dependiendo del tiempo que queremos que dure la palabra formada, por ejemplo vamos a poner los 20 segundos, a cada capa le vamos a poner un fotograma clave, 20 segundos más, pero ya no vamos a mover nada, los vamos a dejar ahí.
para que ese tiempo, esos 20 fotogramas, se quede el objeto o los objetos que insertamos estáticos, y así se pueda apreciar la palabra que se está formando. Si ustedes ven, la capa de fondo no aparece, o la imagen de fondo no aparece, porque ahorita en el fotograma 125 no existe. Para que exista en ese fotograma, necesito insertar un fotograma clave en la capa fondo en el fotograma 125. F6, ya está. Ahora probamos, control enter, y ya una vez que llegue al fotograma 105 se va a quedar estática la palabra formada hasta el fotograma 125 y vuelvo a empezar. Y aún así como que es poco tiempo, vamos a darle otros más, lo voy a subir hasta el 150. Esto va a depender del tiempo que queremos que dure la palabra formada antes de que vuelva a comenzar la animación. Termina, llega hasta el último fotograma que insertamos y vuelve a iniciar. Recuerden que para insertar un fotograma clave presionamos F6. También recordemos que cuando nosotros insertamos un fotograma clave, lo que se hace es crear una copia de los objetos que hay en el fotograma clave anterior de la capa que estamos utilizando o en la que estamos insertando el fotograma clave. Control enter. Y ahora sí, se hace nuestra animación y se queda detenida un momento formando la palabra. De ahí vuelvo a empezar. Ahora, ¿qué pasó con la flecha? La flecha la vamos a mover. Este fotograma, como está en el fotograma 1, si yo lo pongo desde ahorita, la flecha va a empezarse a mover desde el fotograma 1 y va a ser demasiado lento. Entonces yo quiero que aparezca cuando se forma la palabra. Por tanto, doy un clic sobre el fotograma de la flecha y lo arrastro. Veo que se está arrastrando como un rectángulo azul. Y lo voy a arrastrar al punto en el que quiero yo que aparezca. Todavía no. La palabra se forma en el fotograma 105. A partir del fotograma 80 empieza a tomar forma. Entonces yo lo voy a poner a partir del fotograma 100. Selecciono y lo sigo moviendo al fotograma 100. Y ahora aquí en el fotograma 100 voy a poner la flecha de este lado. Y la palabra se forma aquí. Entonces de aquí hasta acá voy a insertar un fotograma clave en la capa de la flecha. En el primer fotograma la flecha está aquí. Y en el último quiero que esté aquí. Para que se vea que se desplaza de manera recta, tengo que calcularle la posición en la que está. Es un poquito más abajo. Y creo interpolación clásica. Y también la flecha le inserto un fotograma hasta donde termina mi animación. F6. Y ahora sí, control enter. Se forma la palabra. Y de ahí entra la flecha y se queda ahí. Bueno, es una animación sencilla, nada más para que tengan una idea de cómo podemos agregar elementos que principalmente son para las páginas web, para hacerlas más atractivas, más dinámicas. Podemos agregar otros detalles, por ejemplo, aquí en la letra A, ¿dónde está la letra A? La A2 es esta. Aquí en este fotograma puedo quitar los fotogramas que están aquí. Primero inserto un fotograma clave aquí. No, voy a quitar estos. Los quito hasta acá. Quitar fotogramas. No vayan a seleccionar borrar, es quitar fotogramas. Aquí faltó uno. Quitar fotogramas. Entonces desde aquí la palabra ya quedó formada. Aquí llega la flecha. Le voy a agregar al fotograma dos fotogramas, F6. Y con transformación libre voy a girar un poco la letra. Otros dos fotogramas, F6. La giro otro poco, pero la bajo. Otros dos fotogramas,
F6. Este es el punto de donde se hace el giro. Si yo lo muevo para acá, para no batallar, ya giro, ya se va a girar sobre ese punto. Otros dos fotogramas, F6, y la sigo girando. Todos fotogramas, F6, y la vuelvo a girar. Y ahora hasta acá, para que se quede estática un rato, F6, y ya no la muevo. Ahora vamos a ver qué pasa. Control Enter. Y ahí se forma la palabra, entra la flecha y la A se cae. ¿Ven? Entonces así podemos hacer animaciones sencillas de desplazamiento. Recuerden que una vez que hayan terminado pueden darle archivo, guardar, y su archivo se va a guardar en formato de Flash para que lo puedan seguir editando. Aquí en documentos, que es donde yo tengo mis archivos, prácticas de Flash, aquí está palabra, y ya se creó la de película, que es esta, que es la que está en formato de animación. Ya no se reproduce en Flash, que es la que podemos utilizar para nuestras páginas web.